de la clase. ¿Sí? Bueno, como les dije nuevamente, agradecido en nombre de la caja, ¿sí? Por su participación en el taller. Para eso contamos con nuestras dos coordinadoras, ambas son licenciadas en nutrición, ¿sí? Tenemos a Alejandra y Mariela, ¿sí? Así que van a estar, ahí le van a explicar bien cómo va a ser, aquí Alejandra va a hablar, les va a explicar bien cómo va a ser el taller, en qué va a consistir, ¿sí? Pueden hacerle todas las preguntas que ustedes quieran, pero como les dije, acuérdense el tema del micrófono, nada más lo único que les pedimos encarecidamente, ¿sí? Así que, bueno, Alejandra, las dejo en su mano a los chicos acá y puedan sacarle el jugo aquí al taller que comenzamos, ¿sí? Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Gracias a todos, que anden bien y que lo disfruten, vamos a estar en línea nosotros. Bien. Bueno, buenos días para todos, mi nombre es Ale, como dijo Mariano. Yo ahora voy a empezar a compartir la presentación, por lo tanto voy a dejar de verlos, así que cualquier pregunta que surja, ¿sí? Si la hacen en el chat o si levantan la mano, yo no lo voy a poder ver. Así que bueno, tienen plena libertad de poder habilitar sus micrófonos y la hacemos así de manera ordenada y vamos respondiendo lo que surja, ¿sí? Si bien este es nuestro primer conversatorio, la intención es que sea participativo, así que no sea tan tedioso tener que escucharme solo a mí, sino poder despejar las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Lo interesante es eso, el intercambio que pueda surgir de este encuentro. Bueno, yo ahora le voy a compartir pantalla, ustedes confírmenme si empiezan a ver bien. Una pregunta, eso de la pantalla, que es lo que vos vas a poner, Sí. ¿va a quedar después en la página del consejo? Sí, yo la presentación se la compartí a Mariano para que él la pueda compartir con todos ustedes si así lo desean, ¿sí? De todos modos, ahí en la presentación ustedes van a ver mi correo electrónico por cualquier duda puntual que tengan relacionado a su situación de salud o relacionado a su alimentación en particular, también me pueden escribir por correo electrónico. Muy bien, muchísimas gracias. A usted. ¿Tu nombre? Repetí tu nombre, Alejandra, ¿es tu nombre? Alejandra es mi nombre. Así que gracias. un gusto poder estar acá compartiendo esta mañana con todos ustedes. Bueno, voy a empezar a compartir. Ustedes confírmenme si... Sí, ahí se está viendo, Alejandra, ¿sí? Cualquier cosita me piden por mail o me mandan un WhatsApp y yo se los comparto a ustedes la presentación, ¿sí? Bien, ¿ustedes ven la presentación bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, Perfecto. Genial, entonces. Si escuchan algún ruidito raro de fondo, puede ser mi perro que anda dando vuelta por acá, que es bastante inquieto por la mañana. Discúlpame, Alejandra, acuérdense, chicos, que Alejandra no los puede ver a ustedes, ¿sí? Así que, como le dijo, el tema bien sutil con el tema del micrófono. Si tienen alguna duda, le habilitan y le preguntan a Alejandro tal cosa, ¿sí? Y después ella no los puede ver. Nosotros la estamos viendo, pero ella no nos ve ahora porque tiene compartiendo la pantalla, ¿sí? Pero acuérdense, ya todo el mundo sabe de este manejo. Venimos hace varios años que estamos con las videollamadas, así que acuérdense, nada más les pido encarecidamente el tema de silenciar los micrófonos, por favor, porque ya estamos sintiendo mucho eco, ¿sí? Así, por favor. Perdón, ¿Qué duración tiene el taller? No alcanzo a ver la pantalla, no me aparece en el celular. Fíjate en la pantalla, la sí, lo que pasa es que presentación. lo tendrías que buscar en el celular, tienes que correr a un costado abajo, en el celular, dependiendo del celular, tienes abajo para buscar presentación, ¿sí? Pero una vez que hable Alejandra, se te va a poner ella primera y si no te das problema, espera que ella hable, ¿sí? Ok. Disculpa, ¿qué duración tiene el taller? Este tiene una hora de duración hoy. Sí, más o menos. Un poquito más quizás, y después son 2 meses que vamos a tener. Ahí les va a comentar a Alejandra cómo va a ser la modalidad, ¿sí? Exactamente. Bueno, claro. En primer lugar,
no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a Mariano y a todo su equipo por hacer posible estos espacios, ¿sí? Que son muy importantes porque son espacios que sensibilizan y también promueven una mejor calidad de vida, en este caso a través de la promoción de una alimentación saludable, ¿sí? Sabemos de todas las acciones que vienen realizando con todo su equipo, entonces hay que celebrar estos espacios de promoción a la salud, ¿sí? Y fundamentalmente agradezco la presencia de cada uno de ustedes que se hacen el tiempo, ¿sí? Y ponen su salud como prioridad al participar de estos encuentros, ¿sí? Se convierten en actores activos en este proceso de mejorar su salud y prevenir situaciones de enfermedad o prevenir si hay alguna enfermedad ahí latente, bueno, poder minimizar los riesgos que la misma pueda llegar a ocasionar. Así que, bueno, los felicito por hacerse artífice también de estos espacios, ¿sí? En esta oportunidad también me está acompañando Mariela Volonté, ella es también licenciada en nutrición y magíster en tecnología de los alimentos, ¿sí? Así que bueno, con ella vamos a trabajar de manera conjunta en el desarrollo de los próximos conversatorios. Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias por participar. Como le explicó Mariano, este conversatorio surge de un proyecto de intentar promocionar la alimentación saludable en la tercera edad, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uno habla de alimentación saludable se vienen como un montón de frases o un montón de mensajes vinculados a la alimentación saludable. Sabemos que es un tema muy amplio, muy complejo y que la necesidad estaba en ajustarlo a nuestra realidad, ¿sí? Para que sea más sentido y para que uno pueda encontrarle el beneficio de estos espacios. Entonces surge la intención de hacer 6 encuentros virtuales y 2 talleres de cocina presenciales guiados con una temática específica, ¿sí? ¿Cómo surge la temática de estos, del conversatorio de hoy y los conversatorios que vamos a disfrutar en un futuro, al igual que los talleres de cocina? Bueno, más allá de las realidades individuales y lo que uno puede observar en la experiencia clínica relacionada a la nutrición y la alimentación, Argentina posee 2 grandes encuestas que tratan de analizar la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles, como es la 4ª encuesta nacional de factores de riesgo, y también hay otra encuesta muy importante, que es la encuesta nacional de nutrición y salud, que busca proporcionar información sobre aquellos aspectos que van a estar relacionados a la alimentación y a la nutrición, evaluando distintas dimensiones, ¿sí? Como ser los hábitos alimentarios de la población argentina, la ingesta de alimentos y nutrientes a través de un recordatorio de 24 horas, a través de la realización o no de la práctica de lactancia materna. También esta encuesta evalúa los entornos escolares, el etiquetado nutricional, la publicidad de alimentos, así como también las distintas políticas públicas que se llevan a cabo con la intención de mejorar los resultados que estas encuestas arrojan, ¿sí? Tanto la encuesta nacional de factores de riesgo como la encuesta nacional de nutrición y salud nos informan, ¿sí? O nos alertan de que actualmente la población argentina tiene un muy bajo consumo de alimentos, fuentes de fibra alimentaria, y en paralelo un elevado consumo de alimentos o bebidas que están formados principalmente por azúcar agregada o bien por ingredientes derivados del azúcar que lo tornan alimentos o bebidas más procesadas de origen azucarado, ¿sí? Entonces, en función de esta realidad, surge
la intención de realizar estos conversatorios priorizando estos dos ejes temáticos centrales, que es el bajo consumo de fibra y el elevado consumo de alimentos o bebidas azucaradas. Muchas veces, en el afán de reducir el consumo de azúcar, empezamos a incorporar algunos alimentos creyendo que son alimentos saludables, pero desconocemos que también aportan grandes cantidades de azúcares o derivados del azúcar. Por lo tanto, esa concepción de alimentos saludables se empieza a desintegrar a medida que los vamos conociendo un poquito más a estos alimentos. Por eso, la primera etapa de estos conversatorios va a estar destinada a intentar incrementar el consumo de aquellos alimentos que van a ser fuente de fibra alimentaria. Y en la segunda etapa vamos a tratar de reducir aquellos alimentos o bebidas de origen azucarado y proponer reemplazos que sean mucho más saludables para nuestra salud y prevenir o minimizar las consecuencias de estas enfermedades crónicas no transmisibles que están muy presentes en nuestra realidad clínica, ¿sí? El primer conversatorio de hoy se llama Fibra y Vida, y en 15 días, porque el viernes que viene tengo entendido que tienen otro taller, por lo tanto el próximo, ¿sí?, vamos a trabajar puntualmente sobre vegetales y frutas, y el tercer conversatorio sobre el poder de los granos, ¿sí?, hablando de granos de cereales y granos de legumbres. Todos estos grupos de alimentos son alimentos con un elevado aporte de fibra alimentaria, que es lo que nosotros vamos a intentar promocionar e incluir en nuestra alimentación diaria. El cuarto encuentro en esta primera etapa va a ser nuestro primer taller de cocina, en donde Mari nos va a enseñar algunas recetas muy ricas, muy fáciles de poder implementar, muy versátiles, y ese taller se va a llamar Nutrite desde la corteza, ¿sí?, con incorporación de ingredientes ricos en fibra alimentaria, ¿sí? En cada uno de estos conversatorios vamos a ir profundizando estos ejes conceptuales para que ustedes puedan llevarse mensajes y que los puedan incorporar esos mensajes a su alimentación cotidiana, ¿sí? La segunda etapa de los conversatorios vamos a hablar puntualmente del azúcar, un azúcar no tan dulce por los efectos que ocasiona en nuestra salud integral. Y bueno, y vamos a proponer distintos reemplazos de alimentos y bebidas con alto aporte de azúcar agregada, ¿sí? Y el segundo taller de cocina, justamente vamos a preparar alimentos e infusiones con sustitutos del azúcar para tratar de promover el sabor dulce, pero de una manera mucho más natural, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Sí, Bueno, todo Sí, bien. muy bien. buenísimo. Bueno, el primer conversatorio de hoy se llama Fibra y Vida, ¿sí? Conceptos que están muy relacionados por los beneficios que aporta el consumo de alimentos ricos en fibra alimentaria, ¿sí? Dentro de los contenidos que vamos a trabajar juntos, vamos a poder desarrollar la importancia de una alimentación saludable en la edad adulta y en la tercera edad. ¿Cuáles son los beneficios del consumo de fibra alimentaria en esta etapa de la vida? Y vamos a tratar de identificar cuáles son aquellos alimentos con mayor aporte de fibra. Ahora bien, para poder hablar de alimentación saludable, como habíamos dicho en un comienzo, es un tema muy amplio, en donde dista para hablar de un montón de ejes temáticos, pero bueno, la intención es acotarlo un poquito a los objetivos de nuestros encuentros, ¿sí? Hace unos años, allá por el año 2000, ¿sí?, grupo de expertos profesionales relacionados al área de la alimentación y la nutrición
se reunieron en Argentina, ¿sí? Grupo de expertos representantes de las distintas regiones de Argentina, para tratar de poder elaborar una guía o un manual en busca de promocionar mensajes saludables para la alimentación de la población argentina. Surge de esta manera las guías alimentarias para la población argentina. En un resumen, nosotros las abreviamos como GAPA, ¿sí? Guías alimentarias para la población argentina, y estas guías han ido recibiendo numerosas modificaciones con el correr de los años, y en el 2016 se realiza una actualización muy importante de estas guías con la finalidad de adecuar los mensajes que en ellas se promocionan a la realidad alimentaria de la población argentina, a la disponibilidad alimentaria en nuestra población y también a la presencia de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Como ser hipertensión, diabetes, sobrepeso y obesidad, enfermedades osteoarticulares, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y enfermedad de índole mental, así como el Alzheimer. En función de todo este perfil epidemiológico, nutricional, identificado y presente en Argentina, se busca ir actualizando los mensajes que se buscan promocionar con estas guías alimentarias. Estas guías brindan una serie de recomendaciones que van a buscar promover una alimentación saludable. ¿Cómo buscan promover esta alimentación saludable? A través del consumo de alimentos de manera variada, priorizando principalmente alimentos frescos, naturales, en este sentido alimentos que sean lo menos procesado posible o lo menos intervenido por la industria alimentaria posible, teniendo en cuenta lógicamente la situación particular de cada persona, teniendo en cuenta la cultura y las tradiciones locales, ¿sí? Para que sea un instrumento bien representativo a nuestro patrón alimentario argentino, ¿sí? La elaboración de estas guías se sostienen o se fundamentan en el marco de los derechos humanos hacia una alimentación adecuada. Una alimentación adecuada sabemos que es el elemento básico para poder alcanzar un estado de completa salud y de completo bienestar en la población, ¿sí? Usar el alimento como un vector de salud y protector de enfermedades, ¿sí? Estas guías están formadas por muchos mensajes, hay 10 mensajes muy amplios en estas guías que buscan promocionar la alimentación saludable en aquellas personas mayores de 2 años de edad, ¿sí? Para los menores de 2 años de edad hay otra guía que está más que nada apuntada a la alimentación en la etapa de lactancia. Estas guías alimentarias se utilizan como un estándar de referencia, ¿sí? Y sobre las mismas se han realizado distintas adaptaciones teniendo en cuenta las recomendaciones necesarias para la población de personas adultas mayores, ¿sí? Ahí van a ver que al lado de la imagen, ¿sí? Donde pueden ver un círculo con diferentes grupos de alimentos, está la imagen del manual de alimentación para personas mayores que se desprende de esta guía y que busca adecuar estos mensajes a la situación particular de la edad adulta. Ahora bien, estas guías alimentarias buscan promocionar una alimentación saludable, pero ¿qué entendemos nosotros por alimentación saludable? Para ustedes, a ver, intenten no mirar la pantalla y así, de acuerdo a lo que ustedes han leído, de acuerdo a lo que han hablado, a lo que han escuchado, ¿qué entienden ustedes por alimentación saludable? ¿Quién se anima a participar? Comer sano, a horarios. Bien. Balancear las comidas. Muy bien. 4 comidas al día.
Muy bien. Tratar de buscar, Y merienda y el desayuno, ¿no? Exactamente. tratar de buscar alimentos orgánicos. Muy bien, también. Frutas y verduras. Bien. Fíjense que entre todos ustedes me fueron describiendo distintos componentes que intervienen en una alimentación saludable. Así que muy bien, vamos por el mismo camino, los felicito. Bien, la alimentación saludable, ¿cómo? ¿El ayuno intermitente se considera saludable? El ayuno intermitente es una estrategia de alimentación que si uno lo realiza de manera guiada y con buena selección de alimentos, totalmente es parte de una alimentación saludable. Gracias. Ahora, Alejandra, el ayuno intermitente, porque últimamente se está haciendo, digamos, como más mencionado, ¿no? Por lo menos para mí, que yo no lo había escuchado nunca a partir de un periodista de TN que no sé cuántos kilos bajó con la dieta esta del ayuno intermitente. Incluye las horas de ayuno del sueño, digamos, que si te vas a dormir a las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana y tuviste 12 horas de ayuno, obligadamente. ¿Incluye ese tiempo? Sí, en realidad la idea del ayuno intermitente es una estrategia en donde busca reducir la ventana de ingestas, es decir, que uno limita la cantidad de horas al día destinadas a la ingesta de alimentos, ¿sí? Uh-huh. Hay personas que inician el ayuno, ¿sí?, teniendo una ventana de ingesta de 12 horas y 12 horas sin comer, ¿sí? La idea es ir progresando en este tiempo de ayuno. ¿Para qué? Para que la persona pueda... Hay algunos que logran 14 horas de ayuno, otros 16, con una ventana de ingesta de 8 horas, ¿sí? Acá lo importante y el objetivo principal del ayuno intermitente como estrategia alimentaria es tratar de realizar la última comida lo más temprano posible, por lo menos entre las 19 y las 20 horas, cosa de favorecer un buen reposo digestivo y ahí aprovechar la noche para favorecer ese reposo digestivo. Y después, el primer alimento que uno incorpora para romper ese ayuno tiene que ser un alimento de buena calidad nutricional. A eso nos referimos con un alimento que no sea procesado, priorizando fundamentalmente alimentos naturales, ¿sí? Como ser frutas, frutas frescas, frutos secos, coco, semillas, huevo, aceitunas, paltas, queso fresco, más bien descremado, ¿sí? Fíjense que buscamos incorporar para romper el ayuno alimentos que no están tan intervenidos por la industria alimentaria, ¿sí? Uh-huh. Porque Sí. de esa manera generaríamos un buen impacto en nuestra salud metabólica. Ahora, ¿eso se podría acompañar con una infusión o con un café con leche o no? Totalmente. Primero Totalmente. sería esa ingesta y después un desayuno, o eso se acompaña y puede conformar un desayuno. Es que la primera comida puede ser un desayuno, podemos romper el ayuno con un almuerzo directamente, dependiendo la cantidad de horas que cada uno desea aplicar este ayuno, ¿sí? Lo importante es la calidad de alimentos a incorporar, que sea lo más natural posible. Y si uno va a acompañar estos alimentos con alguna infusión o bebida, lo importante es que no sea una bebida con agregado de azúcar o una infusión que no contenga azúcar, ¿sí? Incluso durante las horas de ayuno, la persona puede continuar hidratándose con la ingesta de agua, con la ingesta de soda o con la ingesta de infusiones sin endulzar. ¿No? Licenciada, pero la leche no es un buen alimento. Lo ideal es que como primer alimento incorporar en un ayuno intermitente no haya leche. Ajá. O sea, Bien. claro.
Permi, Sí, por eso. me voy a meter un ratito. Si quieren, podemos ver en alguna otra oportunidad esto del desayuno intermitente para no seguir interrumpiendo la presentación en realidad del conversatorio de hoy, por un lado, y por otro lado, como dijo Ale, es más que importante tener presente que todas las estrategias alimentarias que nosotras como profesionales o cualquier profesional de la alimentación implementa en un paciente tiene que ver con la dinámica de ese paciente, el estilo de vida de ese paciente, sus preferencias alimentarias, su grado de actividad física o de sedentarismo, su edad, su contextura física. Entonces, más allá que estas cosas se ponen de moda, como en su momento se puso de moda quizás una alimentación cetogénica o una alimentación sin harinas refinadas o una alimentación alejada de productos lácteos, como es como nombra María en esta cosa de que la leche no es buena, son modas que se van pactando en cierto momento de la historia, porque no es solamente hoy el desayuno intermitente, sino que venimos de una historia con ciertas dietas alimentarias, ¿no? Digo, quizás en algún momento a alguna persona le resultó una dieta cetogénica y quizás a mí esa dieta cetogénica no me termina como de servir porque yo tengo otra estructura, porque tengo otra dinámica de vida, ¿sí? Entonces, vuelvo a esto, es más que importante hacer estas consultas o estos seguimientos con personas que están capacitadas para ello, porque esa persona es la que va a tener en cuenta nuestra edad, nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestra dinámica, ¿sí? De todos modos, vuelvo a recalcar también que podemos hacerlo al final del conversatorio o en algún otro momento, quizás en el tallercito que demos presencial, que vamos a estar las dos y que va a ser un poco más distendido en esta cosa de esperar que las preparaciones salgan del horno, por ejemplo, conversar un poquito más sobre estas dietas de moda o estas estrategias que Ale dice en cuanto a los descensos de peso, porque en realidad son estrategias que se utilizan para poder bajar de peso, ¿sí? Entonces, nada, perdónale que interrumpí, pero si no se nos va a ir la hora y vos no vas a terminar con la presentación de la fibra, que hoy es lo que nos compete. Totalmente. Gracias por la intervención, Mari. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita breve? Sí. ¿Es por sí o por no? Y si no es más o menos, lo dejamos para otro día. ¿Es recomendable o es deseable el ayuno intermitente en la tercera edad? Es recomendable si la persona se siente a gusto realizando esa estrategia alimentaria, ¿sí? Como digo, la alimentación saludable, uno de los componentes es que sea adecuada y que también represente los patrones alimentarios de esa persona. Si yo me voy a someter a una estrategia que me cuesta mucho, que es difícil adherir, que no me siento a gusto, que la paso mal en el proceso y no va a ser recomendable esa estrategia, en este caso de ayuno intermitente, para ese paciente, ¿sí? Porque piensen que la alimentación como conducta que nos atraviesa a todos, tanto en la salud como en la enfermedad, tiene que ser una estrategia que uno la realice de manera satisfactoria, que uno esté satisfecho y a gusto con aquello que come y la manera en la que consume ese alimento, ¿sí? Si algunas estrategias resultan muy difíciles o muy engorrosas y no va a ser compatible con un estilo de alimentación saludable porque no lo vamos a poder sostener, ¿sí? Por eso las estrategias no son iguales para todas las personas, sino que cada una, de acuerdo a su característica y a su historia de vida y a su historia alimentaria, le va a ser más fácil incorporar una que otra.
pero no es que es la única estrategia para tener una alimentación saludable el ayuno intermitente. En absoluto. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bien, bueno, para continuar entonces con la presentación, entonces hablamos de alimentación saludable. Estas guías alimentarias tanto enfatizan la idea de una alimentación saludable, pero ¿qué entendemos? Bueno, ustedes han hecho una primera aproximación muy correcta de lo que implica una alimentación saludable. Y la misma se puede definir como aquella alimentación que va a aportar todos los nutrientes y la energía que necesita cada persona para poder desarrollar sus actividades diarias y poder mantenerse sana y activa. ¿Sí? Tener una alimentación saludable es importante para poder favorecer la promoción de estilos de vida cada vez más sanos y la prevención de problemas de salud que van a estar relacionados con la ingesta de alimentos. La intención de comer de manera saludable implica tener un enfoque de salud basado en alimentos, ¿sí? Estas guías alimentarias para la población argentina, como es una guía muy grande que contiene 10 mensajes nutricionales muy importantes, busca representarse o graficarse de una manera más simple, ¿sí? Para llegar a la población general a través de la gráfica de la alimentación diaria, que es la gráfica que ustedes están viendo en este momento de la pantalla, donde pueden ver distintos grupos alimentarios, ¿sí? La idea es poder distribuir las ingestas con la incorporación de estos distintos grupos alimentarios, y los alimentos que van a formar parte de estos grupos son alimentos que van a estar representando nuestras costumbres, nuestras preferencias, nuestra historia alimentaria, ¿sí? Entonces, como decíamos, una manera práctica de poder graficar estas guías alimentarias es a través de la gráfica de la alimentación saludable. Van a ver que los grupos de alimentos que ustedes pueden observar en la pantalla van achicándose en tamaño, ¿sí? Van de un grupo que representa la mayor parte, ¿sí? Como sería de nuestro plato, a grupos que cada vez van a ir decreciendo en cuanto a proporción o tamaño, ¿sí? Del grupo número 1 al grupo número 5, ¿sí? Que sería del grupo que ustedes van a ver ahí que dice frutas y verduras, al grupo de aceites, frutas secas y semillas, que es ese recuadro color anaranjado. Todos esos grupos de alimentos van a aportar nutrientes que van a ser súper importantes para mantener nuestra salud. Estos grupos de alimentos van a aportar hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibra alimentaria, vitaminas y minerales en una variedad impresionante, y todos estos nutrientes contribuyen a mantener en nuestro estado de salud, a prevenir enfermedades o bien a minimizar el riesgo de que estas enfermedades progresen y generen consecuencias mayores a nuestra calidad de vida, ¿sí? Estos grupos de alimentos deberían consumirse de forma diaria, ¿sí? Teniendo en cuenta la porción o la cantidad que va a depender de las necesidades individuales de las personas. Las cantidades o las porciones que vamos a consumir de estos grupos de alimentos va a depender también de las estrategias alimentarias que tenga esta persona, de los gustos, de las preferencias, de las situaciones de salud que esté atravesando esta persona, ¿sí? Como así también de su valoración nutricional y de los objetivos que quiera lograr con este cambio de alimentación, ¿sí? Y el último grupo, el que ustedes van a ver ahí en color rojo, más chiquitito en proporción, está formado por alimentos de consumo opcional. ¿Qué significa esto? Que incluye alimentos que tienen un agregado de azúcar, grasas, grasas de tipo saturada, grasas trans, sal, sodio, además de aditivos
conservantes, colorantes en grandes cantidades. Estos alimentos que forman parte del grupo de alimentos opcionales se alejan mucho en cuanto a su composición de la idea de un alimento natural o más real, ¿sí? Pero aún así se incluye como parte de la gráfica de la alimentación saludable porque entendemos que parte de una alimentación saludable es considerar estos alimentos que generan un efecto placentero en nuestra salud. La intención de un estilo de vida saludable no es prohibir ni restringir injustamente ningún alimento, sino buscar la mejor manera de incorporarlo en la cantidad de veces que sea necesario de acuerdo a la historia alimentaria y a la historia de salud de esa persona, ¿sí? Esta gráfica de la alimentación saludable también promueve el consumo de agua como base de nuestra hidratación diaria, apostar a mayor actividad física, a movernos más, a salir de ese estado de reposo en el que solemos estar y bajar el consumo de sal o sodio a través de estos alimentos más procesados, ¿sí? O utilizando la sal como condimento prioritario en nuestras preparaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, Alejandra. Bien, Bien, nos vamos acercando a lo que ya más les puede interesar. Acá les comparto otra imagen que es, si ustedes ven, esta gráfica de la alimentación saludable que proponen las guías alimentarias para la población argentina, van a ver que el grupo que mayor representación tiene en la alimentación diaria es el grupo de frutas y verduras, y después tenemos el grupo de los granos, cereales, legumbres y alimentos con un aporte de almidón o de hidratos de carbono un poquito más elevados, y después tenemos los alimentos proteicos. Esa gráfica se la traté de representar en esta otra imagen, en donde nos permite visibilizar o registrar de una manera más práctica cómo debería verse nuestro plato a la hora de realizar nuestras comidas, ¿sí? Independientemente si sea desayuno, merienda, almuerzos o cenas, ¿sí? Si nosotros estamos pensando un desayuno o una merienda, quizás el alimento que debería predominar en estas comidas serían las frutas frescas. Y por qué no, si hay alguien un poco más atrevido, a que se anime a incorporar vegetales en estos momentos del día. Por ejemplo, tomate, por ejemplo, zanahoria, por ejemplo, zapallito, zucchinis, que son alimentos muy versátiles que se pueden incluir en estos momentos, ¿sí? Ya nos vamos corriendo un poco de la tradicional idea de un desayuno o una merienda netamente dulce, sino pensar también la incorporación de alimentos salados, pero de origen natural, ¿sí? Lo que proponen las guías alimentarias para la población argentina y que lo refuerza y lo acredita las guías alimentarias adaptadas para las personas adultas mayores es consumir 5 porciones diarias entre frutas y vegetales, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo incorporamos 5 porciones? Bueno, una porción se representa por medio plato de vegetales o una fruta o una taza colmada de frutas o vegetales, ¿sí? Establecemos medidas más prácticas que nos permitan a nosotros visualizar mejor las cantidades de estos alimentos que tenemos que sumar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pensar en una fruta en el desayuno, en una fruta en la merienda? Ahí ya tenemos 2 porciones de fruta y medio plato de vegetales en el almuerzo, medio plato de vegetales en la cena. Y por qué no incorporar alguna colación que contenga algún vegetal o alguna fruta.
De esa manera fraccionada logramos sumar las 5 porciones al día de este grupo de alimentos que resulta muy protector para nuestra salud integral, ¿sí? Después tenemos el grupo de las proteínas, que ahí ustedes los van a ver, ¿sí? Como que ocupa un cuarto del volumen de nuestro plato, ¿sí? Van a ver que hay alimentos de origen animal y de origen vegetal, ¿sí? Las proteínas de origen animal están representadas por lácteos, por leche y derivados, por huevo, por pescado, pollo, carnes rojas, y las proteínas de origen vegetal van a estar representadas por granos de legumbres, principalmente la soja, principalmente los productos elaborados a través de la soja, como ser el tofu, ¿sí? Los frutos secos también tienen un buen aporte de proteínas. No quizás con la misma cantidad de proteínas que aportan las carnes o los derivados lácteos, pero tienen un aporte de proteínas también de muy buena calidad, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación de proteínas al día para la población adulta mayor? Bueno, 3 porciones de lácteos o derivados, ¿sí? Entendiendo que una porción es una taza de leche líquida, ¿sí? La taza de leche fluida, que podemos incorporar tranquilamente media taza en el desayuno y media taza en la merienda, acompañada con alguna infusión, o 3 cucharadas de leche en polvo si uno prepara la infusión directamente con leche en polvo. Un vaso de yogur también es una porción de proteínas, o una rebanada de queso fresco más o menos del tamaño de una caja de fósforo, la mitad de una cajita de fósforo, ¿sí? El tamaño, a ver, más o menos la porción de queso, ¿vieron las tarjetas de colectivo o las tarjetas de crédito? Bueno, más o menos ese tamaño con 1 centímetro de ancho, eso representa una porción de queso fresco, como para que ustedes vean cuál es la cantidad sugerida a consumir, ¿sí? Piensen en una tarjeta de crédito, cortan una rebanada de ese tamaño con 1 centímetro de ancho. Eso representa una porción de queso fresco. Y en cuanto a las carnes, un bife mediano, ¿sí? de carne de pescado, o un bife mediano de carne de pollo, de cerdo o de carne de vaca, más un huevo es una porción al día también, ¿sí? Fíjense que son alimentos que nosotros naturalmente solemos incorporar en nuestra alimentación diaria, ¿sí? No es nada nuevo lo que yo les estoy compartiendo. Quizás el dato interesante es las cantidades que tenemos que empezar a revisar, ¿sí? Somos una población en donde acostumbrábamos a consumir grandes cantidades de carnes y poca cantidad quizás de vegetales acompañando a ese alimento cárnico. ¿Me explicó? También van a ver que en este plato está presente alimentos que tienen aporte de hidratos de carbono o almidón, ¿sí? Van a poder identificar, por ejemplo, avena, fideos, también se pueden incluir arroz, granos de legumbres, granos de cereales diferentes al trigo, como cebada, amaranto, quinoa, trigo burgol, la papa, la batata, el choclo, y así también los productos que se elaboran utilizando estos alimentos como materia prima, ¿sí? Por ejemplo, panificados más integrales, ¿sí? La intención de este grupo de alimentos, de incorporarlos diariamente, es priorizando siempre la opción más integral de estos alimentos para aprovechar el aporte de fibra que contienen estos alimentos particularmente, ¿sí? La intención es incorporar 4 porciones de estos alimentos al día. ¿Cómo nosotros medimos una porción? Bueno, una porción puede ser un pan miñón chiquito, en lo posible que sea un pan integral o un pan de salvado,
una rebanada de pan tipo molde, que sea preferentemente también un pan elaborado con harina integral, con combinación de semillas, con combinación de harinas un poco más, con mayor aporte de fibra. También se puede representar una porción por un cuartito de nuestro plato en cocido de estos alimentos, o sea, un cuarto del plato que lo vamos a ocupar por alguno de estos alimentos en cocido, o media taza, o un cucharón sopero bien al ras ocupado por estos alimentos, ¿sí? Una papa mediana también se puede traducir como una porción, medio choclo, una porción de tarta con una sola masa, una tapa para empanada, un disco para elaborar fajitas o wraps, ¿sí? Un disco medio grandecito también se puede establecer como una porción, ¿sí? Fíjense que son cantidades que nosotros quizás estamos manejando y lo importante es distribuir estos alimentos en todas nuestras comidas diarias, ¿sí? Tratar de incluir de estos distintos grupos nutricionales alimentos como parte de nuestros desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, ¿sí? Además de estos alimentos que están mencionados, fíjense en que hay un dibujito del aceite y aceitunas, ¿sí? No nos olvidemos de la importancia de incorporar grasa considerada saludable para nuestra salud integral, ¿sí? Como lo es el aceite de oliva, principalmente, como lo es el aceite de girasol, como lo es la aceituna, como lo es los frutos secos, la palta, que aportan ácidos grasos que son muy beneficiosos para nuestra salud, para nuestras funciones metabólicas, ¿sí? Como parte estructural de nuestras células, de nuestras neuronas, ¿sí? Como elementos necesarios para mantener nuestras defensas, para mantener también un correcto funcionamiento metabólico, ¿sí? Entonces, vayamos pensando y viendo qué alimentos a base de estas grasas saludables estamos sumando a nuestra alimentación diaria, ¿sí? Y por último, no nos olvidemos de la importancia del consumo de agua como una herramienta de hidratación diaria obligada, ¿sí? Nosotros necesitamos incorporar agua para el adecuado funcionamiento de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, ¿cuánta agua debo tomar? Acá yo les dejo un cálculo que es muy fácil de hacer. Ustedes van a multiplicar el peso que tienen ustedes, lo que pesan, y lo van a multiplicar entre 30 a 35 mililitros, ¿sí? Pueden usar el promedio de 32 mililitros por el peso. Y esa es la cantidad de agua que ustedes deberían consumir a lo largo del día, ¿sí? Tratando de que la mayor proporción de ese líquido sea representada por agua natural o soda, ¿sí? Y una proporción menor a través de infusiones que la vamos a incluir como parte de nuestros desayunos, de nuestras meriendas, en el transcurso de nuestras mañanas o tardes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren que hagamos un ejemplo a ver cuánto necesita de agua alguien en particular? Sí, dale. Bueno, a ver, ¿quién quiere pasar el dato de su peso? 57. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Silvia. Silvia, bueno, vos pesás 57, lo vamos a multiplicar por 32. Vos necesitas más o menos 1.800 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Más o menos serían 9 vasitos de agua diarios, ¿sí? Yo multipliqué 32 por tu peso y me da 1.800 centímetros cúbicos. Si yo lo tengo que distribuir en vasitos, son más o menos 9 vasos de agua, ¿sí? Bien. Bien, como para que tengan en cuenta y que sea una medida que sea bien representativo en ustedes, ¿sí? Hay personas que a lo mejor se están obligando a consumir mucha cantidad de agua y eso termina desplazando el consumo de alimentos naturales, de alimentos reales que le van a aportar energía y nutrientes. Acá la hidratación es muy importante, pero también está bueno consumir la cantidad de agua que nuestro cuerpo necesita. Esta cantidad de agua
se va a modificar si yo estoy en un ambiente muy caluroso, con mucha humedad, o quizás si estoy realizando alguna actividad física que me hace transpirar un montón. Ahí mi cantidad de agua seguramente va a aumentar un poquito más, ¿sí? Porque yo voy a sentir más sensación de sed, ¿sí? Pero en condiciones normales, ¿sí? En un clima cálido, donde no haya demasiada transpiración, demasiada sensación térmica que nos hace transpirar un montón, la recomendación ronda en los 30 a 35 mililitros de agua por día, ¿sí? Porque, de acuerdo al peso, por día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, una pregunta. El puñado de frutos secos, Sí. más o menos, ¿cuánto es? El 20 puñadito gramos, más o menos puede 50. ser quizás lo que te entre a vos en tu mano cerrada, ¿sí? A mí no me gusta trabajar por ahí medidas muy estrictas, porque es difícil incorporar un alimento cuando uno lo promociona con medidas muy estrictas o nos obliga a estar con la balanza bajo el brazo. Agarra un puñadito de frutos secos con tu mano y lo que entre con tu mano cerrada, considerémoslo como tu porción, ¿sí? Bien. Estas cantidades, ya sea de vegetales, de frutas, de grasa de buena calidad, de lácteos, de carnes, de huevos, de cereales, de legumbres y panificados, son cantidades como estándar para promocionar una alimentación saludable en el adulto mayor. Quizás cada uno de ustedes tenga necesidades diferentes a las que yo les planteo acá, de acuerdo a su historia de salud, de acuerdo a sus hábitos alimentarios, de acuerdo a su valoración nutricional, si realizan o no actividad física, si están atravesando por algunas situaciones relacionadas como problemas para masticar, para tragar los alimentos, problemas para digerir esos alimentos. Obviamente estas cantidades se van a ver modificadas, ¿sí? Estas son como recomendaciones muy generales a la población adulta y obviamente cada persona va a tener su requerimiento propio, ¿sí? Y eso se puede valorar, lógicamente, en una consulta nutricional puntualizada para ese paciente, ¿de acuerdo? Es una manera de bajar estas recomendaciones a la situación particular de cada uno de ustedes. Sí, una pregunta. Sí. Bueno, en el caso, volviendo al tema del consumo, del cálculo del consumo de agua por día, ahí ¿podrías aclarar si eso es agua, soda y da lo mismo que sean otras infusiones como mate, té? Mira, a mí me gusta trabajar una estrategia que es más, digamos, más simple, que es, si la cantidad de agua a consumir, hagamos números redondos, son 1800 centímetros cúbicos, que se traducen en ¿cuántos vasos? En 9 vasos, ¿no? Bueno, 9 vasos de 200 centímetros cúbicos. Bueno, yo voy a destinar un vaso, o sea, 200 centímetros cúbicos para la infusión de mi desayuno y otros 200 centímetros cúbicos para la infusión de mi merienda. Ahí yo tengo 400 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la intención es que los otros 7 vasos que me restan en el día sean en forma de agua natural o soda, ¿sí? Sí, de acuerdo, gracias. Priorizamos del total del consumo de líquido que el mayor aporte esté representado por agua o soda, porque no aportan principios nutritivos y tampoco aportan ingredientes azucarados, ¿sí? Lógicamente, quizás el consumo de agua puede bajar un poco más, porque uno la reemplaza por infusiones. Si yo soy una persona que estoy todo el día tomando mates, estoy hidratándome a través de una infusión y no agua natural, ¿sí? En este sentido es importante siempre priorizar el consumo de líquido en función del agua o la soda. ¿Por qué? Porque es
es una fuente de hidratación natural que va a permitir el adecuado funcionamiento de nuestros riñones, de nuestro aparato gastrointestinal, ¿sí? Y permitir que nuestro metabolismo se desarrolle de manera saludable, ¿sí? Ustedes piensen si regarían una planta todo el día con mate o con otra infusión. La planta se terminaría secando, ¿sí? Bueno, pensémonos nosotros como una plantita que necesitamos diariamente una buena cuota de agua o soda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, quedó claro. Alejandra, dos preguntas. En el Sí. caso de la ingesta de pan, ¿cuántas rodajas de pan integral? Es una rebanada. Eso es una porción, ¿sí? Entonces, si yo consumo una porción de pan en el desayuno y una en la merienda, ya tengo 2 porciones al día. Para completar lo que se recomienda, tengo que incluir una porción más de este grupo de alimentos en el almuerzo y en la cena, que puede ser quizás un cuartito del plato representado por algún grano de cereal y quizás en otro momento del día me como una porción de tarta. Bien. Y la otra pregunta Fíjense cómo estas cantidades de alimentos se van distribuyendo a lo largo del día, ¿sí? ¿Para qué? Para que al finalizar nuestro día nosotros hayamos incorporado una buena variedad de alimentos de los distintos grupos nutricionales, ¿sí? Claro, Alejandro, entonces, para mí, que no me terminó de quedar claro, en un día, por ejemplo, completo, desde el desayuno a la cena, tenemos que ingerir necesariamente 5 porciones de fruta, de frutas, 3 porciones de lo que está ahí en los lácteos, 3 porciones de leche, una porción de un bife, por ejemplo, una cena te reemplaza. No sé. Es decir, que cada una de esas porciones las tenemos que incorporar dentro de un día. Claro, ustedes fíjense que seguramente si ustedes hacen un registro de lo que comen, seguramente estas cantidades están representadas en todo un día. Quizá a lo mejor pueden que haya algunos grupos de alimentos que coman en más cantidad y otros en menos. Pero fíjense que los alimentos que están acá presentados son alimentos que uno incorpora de manera distribuida en sus desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, ¿sí? Está bien. Lo importante de esto es lograr la variedad. ¿En qué sentido? Si yo solo desayuno mate con un bollito de pan y es muy difícil lograr completar las recomendaciones de frutas o de alimentos con proteínas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mis ingestas de una manera muy monótona. Si yo almuerzo un puré de papa con un bife, nada más, y estoy limitando mucho el aporte de estas recomendaciones porque no estoy teniendo en cuenta el grupo de vegetales, porque no estoy teniendo en cuenta el grupo de las grasas. Si yo me permito ir armando mi plato, incluyendo alimentos de todos los grupos, termino inconscientemente consumiendo alimentos de todos los grupos nutricionales dentro de las cantidades que acá se plantean. Correcto. Bien. Como ustedes van a ver, fíjense que del total de mi plato, si yo tengo que dividir el plato en 4, fíjense que 3/4 partes del plato están representados por alimentos que aportan fibra, como lo es el grupo de los vegetales y frutas y el grupo de los cereales, legumbres y derivados, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Lo que proponen las guías alimentarias para la población argentina es aumentar el consumo de alimentos que me van a aportar fibra alimentaria, que es tan protectora para nuestra salud integral, ¿sí? Fíjense cómo todos los mensajes se empiezan a conectar en este taller, ¿sí? Ahora bien, es muy importante incorporar diariamente fibra alimentaria en todas nuestras comidas, ¿sí? Incluyendo frutas, vegetales y granos más integrales. Ahora bien,
Pero ¿qué entendemos nosotros por fibra alimentaria? Vamos al súper y pedimos una cajita de fibra, un sachet de fibra, una botellita de fibra. No, nosotros compramos alimentos que están constituidos por fibra alimentaria, ¿sí? ¿Qué entendemos por el término fibra alimentaria? Bueno, es la parte comestible de las plantas que van a ser resistentes al proceso de digestión y absorción en nuestro intestino delgado, ¿sí? Y sabemos que estos componentes o esta porción comestible de las plantas puede sufrir algún grado de fermentación en el intestino grueso, ¿sí? De esta capacidad de resistir a la digestión, de resistir a la absorción y de ser fermentadas en el intestino grueso gracias a las bacterias que habitan en esta porción del intestino, ¿sí? Es donde surge toda la riqueza y los beneficios de la fibra alimentaria, ¿sí? La fibra alimentaria es un componente que forma parte natural de los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Por eso nosotros vamos a encontrar fibra alimentaria en los vegetales, en sus amplias variedades, en las frutas, en las legumbres y en los cereales integrales, y en todos aquellos productos alimentarios que se elaboren usando como materia prima principal vegetales, frutas, granos de legumbres y granos de cereales, ¿sí? Nosotros no encontramos fibra alimentaria en los alimentos de origen animal, ¿sí? Son componentes exclusivos del reino vegetal. ¿Estamos de acuerdo? Y encontramos esta fibra en las hojas, en las cáscaras de estos alimentos de origen vegetal, en las raíces, en las nervaduras, en las semillas, en esa capa externa que recubre a los granos de legumbres y cereales, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud propone también consumir 5 porciones entre frutas y vegetales al día para cubrir nuestra necesidad de fibra diaria, ¿sí? O sea que si nosotros empezamos a integrar estos mensajes nutricionales, tanto la Organización Mundial de la Salud como las guías alimentarias para la población argentina insisten en la necesidad de consumir al menos 5 porciones de frutas y vegetales en todo el día. Con este consumo cubrimos nuestras necesidades de fibra alimentaria, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que nos proporciona la fibra alimentaria? Son muchos, ¿sí? Y son beneficios que nosotros podemos ver en todo nuestro tubo digestivo. Comenzando por la boca, el beneficio está en que todo alimento rico en fibra es un alimento un poquito más duro. Entonces, ¿qué nos va a exigir? Nos va a exigir una mayor masticación. Esa mayor masticación va a promover mayor salivación, ¿sí? Cuanto más saliva secreten nuestras papilas gustativas y nuestras glándulas salivales, ¿qué va a suceder? Va a haber una mayor protección a toda la cavidad bucal, ¿sí? Vamos a proteger nuestras mucosas bucales, vamos a proteger nuestras piezas dentarias de la formación de sarro y de la formación de placas que favorecen al desarrollo de las caries, ¿sí? Si nosotros ya seguimos progresando en nuestro tubo digestivo, ¿sí? La fibra en el estómago retrasa el vaciamiento del estómago, ¿sí? La fibra tiene la capacidad de formar geles cuando se combina con el agua o con las secreciones gástricas, ¿sí? Entonces, esa capacidad de generar viscosidad hace que se retrase el proceso digestivo y que aumente la distensión de nuestro estómago, ¿sí? Nuestro estómago se expande, ¿sí? Aumenta la distensión y se vacía de manera lenta. Estas dos situaciones generan un estado de saciedad. ¿Por qué? Porque yo tengo mi panza ocupada por alimentos, ¿sí? Después, si seguimos progresando, si el alimento sigue progresando al intestino, en todo lo que es el tubo intestinal, la fibra alimentaria
regula el funcionamiento de nuestro intestino delgado, ¿sí? Disminuyendo y retrasando la absorción de nutrientes. Por ejemplo, de la glucosa, disminuye y retrasa la absorción de ácidos grasos y de colesterol. Esto tiene un efecto muy positivo para el control de nuestras glucemias y de nuestra colesterolemia, ¿sí? Que es la cantidad de azúcar en sangre o de colesterol en sangre, ¿sí? Por lo tanto, consumir alimentos que aporten fibra ayuda al manejo metabólico de personas que tienen glucemias muy alteradas o colesterol alto, ¿sí? También la fibra actúa como un antioxidante, reduciendo la inflamación, ¿sí? De nuestras mucosas, que pueden interferir en el normal funcionamiento de los órganos, de los sistemas y del metabolismo en general, ¿sí? Actúa como un potente antioxidante, ¿sí? También en el intestino acelera el tránsito intestinal, ¿sí? Acelera la movilidad del intestino. ¿Por qué? Porque al ser componentes que tienen una cierta viscosidad, aumentan el peso y el volumen de nuestra materia fecal, ¿sí? Cuando nosotros consumimos alimentos ricos en fibra, vamos a ver que nuestra materia fecal es más voluminosa, son más suaves, ¿sí? No tenemos que aplicar tanta fuerza para ir a defecar. ¿Por qué? Porque hay una mayor retención de agua, ¿sí? Y este aumento en el peso y en el volumen de nuestras heces hace que se favorezca un adecuado tránsito intestinal. Por lo tanto, prevenimos situaciones de estreñimiento o constipación, ¿sí? También favorece el desarrollo de la microbiota de nuestro intestino. Sabemos que nuestro tubo intestinal está formado por microorganismos que tienen muchos efectos beneficiosos para nuestra salud, y la fibra alimentaria, ¿sí?, sirve de alimento a esta comunidad de bacterias, promoviendo su desarrollo y su efecto trófico, ¿sí? Y finalmente también el consumo de fibra alimentaria protege al intestino de sustancias nocivas, ¿sí?, como ser metabolitos que puedan predisponer al cáncer, o protegen contra ciertos microorganismos que consideramos patógenos, ¿sí? Fíjense que los efectos o el beneficio del consumo de alimentos ricos en fibra se traslada a todo nuestro organismo. Por lo tanto, el efecto es integral para nuestra salud, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Por lo tanto, dicho todo esto, tenemos que aumentar diariamente el consumo de nuestra fibra, de alimentos que aporten fibra alimentaria. Por lo tanto, acá les dejo algunas ideas de desayunos y meriendas, como así también de almuerzos y cenas, para intentar incorporar, ¿sí?, alimentos que aporten fibra, pero a la vez también lograr distribuir estos alimentos que mencionamos al comienzo a lo largo del día y poder respetar en parte las recomendaciones en cuanto a las porciones de estos alimentos. ¿Me explicó? Sí. Acá van a ver que hay ideas de desayunos y meriendas que son muy variadas. Algunas ideas tienen agregados de leche, otras tienen agregado de yogur, preferentemente que el yogur sea un yogur natural, descremado, sin el agregado de azúcar como ingrediente o saborizante, ¿sí? Y en el caso de que no podamos adquirir un yogur natural que sea sin azúcar agregada, podemos incorporar un yogur saborizado, ¿sí?, pero que sea descremado, porque el yogur saborizado, descremado, tiene una cantidad de azúcar muchísimo menor si lo comparamos con un yogur saborizado entero. ¿Estamos de acuerdo? Y también hay opciones de desayunos y meriendas sin agregado de leche, que es la infusión. Puede ser mate cocido, puede ser un té, puede ser un café, puede ser cacao amargo, que podemos consumir solo o bien combinados con un poquito de leche, ¿sí? Una leche descremada, preferentemente. Fíjense que hay muchas combinaciones que son más saladitas,
traté de incluir propuestas de desayunos y meriendas que sean diferentes a la típica tostada con mermelada y queso que tanto estamos acostumbrados, sino tratar de sumar más fruta fresca, tratar de sumar frutos secos, ¿sí? Solitos o como parte de una granola o un mix de frutos secos, ¿sí? Estas son ideas disparadoras. La intención es que a ustedes les sirva de idea para armar sus propios desayunos y sus propias meriendas con agregado de nuevos alimentos, ¿sí? Salir un poquito de lo que quizás venían acostumbrados y animarse a incorporar más frutas, más granos integrales, sumar huevos en sus distintas formas en estos momentos del día, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. 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 ¿Cuántos huevos se puede consumir por día? Si consumís una porción de carne mediana, ¿sí? Que más o menos sería una porción de carne mediana, sería más o menos entre 150 a 200 gramos, podés sumar un huevo, ¿sí? Pero eso es lo que proponen las recomendaciones. Yo a nivel clínico recomiendo por lo menos 2 huevos por día, 2 hasta 3 huevos por día. ¿Por qué? Porque quizás hay personas que no consumen carne, entonces incorporan huevo como reemplazo de las carnes. Hay personas que a lo mejor no consumen panificados, entonces consumen un huevo revuelto o un huevo en omelette como parte de sus desayunos y meriendas, ¿sí? Pensemos que cuando uno introduce un alimento natural es porque estamos dejando de consumir quizás otro alimento más procesado en lugar de ese. Entonces, todo alimento que sea natural hay que sumarlo a la alimentación, ¿sí? No tengan miedo de consumir huevos, ¿sí? El huevo no está relacionado con el aumento del colesterol en sangre, no está relacionado con los problemas cardiovasculares de lo que tanto se habla. Al contrario, el huevo, ¿sí? El huevo entero, la yema, la clara, es un alimento muy saludable para nuestra salud cardiovascular y para nuestra salud metabólica, ¿sí? Así que pueden incorporar tranquilamente una porción de carne y 2 huevos al día. Y aquí les dejo algunas ideas para sumar vegetales y granos un poco más integrales como propuestas de almuerzos y cenas, ¿sí? Van a ver que hay wok de vegetales salteados con trigo burgol y cubos de pollo, ¿sí? El trigo burgol es un cereal que se usa como si fuera el arroz, ¿sí? Lo vamos a lavar primero y después lo vamos a hervir como si fuera un grano de arroz. Y piensen, donde yo incorporaría el grano de arroz, lo reemplazo y puedo sumar el trigo burgol, ¿sí? Con el mismo análisis puedo incorporar en lugar del arroz la quinoa o el amaranto, ¿sí? Son alternativas de granos de cereales con mayor aporte de fibra y mejor calidad nutricional que un arroz blanco. Otra de las ideas es fajitas de carne a elección y vegetales, ¿sí? Estas ideas están buenas porque todo lo que nos sobra va a parar a la olla y con el agregado de condimento lo transformamos en una preparación nueva, súper sabrosa, ¿sí? Entonces, eso también nos permite a nosotros optimizar el tiempo, reducir gastos relacionados a la compra de alimentos. También podemos hacer wrap o crepe de lenteja relleno de vegetales y carnes, ¿sí? En los próximos talleres yo les voy a dar la receta, ¿sí? de alguna de estas preparaciones como para que sepan cómo se hace estos wrap de lentejas, por ejemplo, ¿sí? Podemos consumir un omelette de huevo relleno de queso y vegetales, por ejemplo, morrón, cebolla, tomate, hojas verdes, y lo podemos acompañar por una tortilla de vegetales o un revuelto si no tengo mucho tiempo, ¿sí? Podemos hacer una carne a la cacerola, carne de vaca, carne de pollo, perdón, carne de cerdo, carne de vaca,
y le podemos poner todos los vegetales que nos gusten, ¿sí? Aquellos vegetales que le podamos dejar la cáscara, le dejamos la cáscara, ¿sí? Y lo podemos acompañar, en lugar de hacer un puré blanco, un puré de garbanzos, ¿sí? Que lo vamos a condimentar con oliva y pimentón. Otra idea es hacer un nidito, ¿sí? En una compoterita pongo puré de calabaza o puré de choclo procesado y lo mando al horno. Y en el centro de esa compotera voy a agregar huevo y queso. Y dejo que se gratine en el horno. Y eso lo puedo acompañar con una hamburguesa casera. Una hamburguesa, una albóndiga casera, en donde también le podemos agregar zanahoria rallada, zucchini rallado, le puedo agregar a la hamburguesa o a la albóndiga, le puedo agregar una manzana rallada y mezclarla con la carne para formar la hamburguesa o la albóndiga. Le puedo agregar cebolla, morrón, hojas verdes bien picaditas para armar esta hamburguesita o esta albóndiga, ¿sí? También podemos pensar en sopa crema de vegetales, en donde podemos meter un montón de vegetales con cáscara en una sopa crema, ¿sí? Y le agregamos avena, le podemos agregar amaranto, le podemos agregar quinoa para espesar y lograr un efecto llenador de esta sopa y agregarle además cubitos de queso fresco o un huevo poché, que es como un huevo pasado por agua, ¿sí? También podemos incorporar unas berenjenas rellenas, que pueden estar rellenas de queso, puede ser un queso ricota, que es más económico, puede estar rellena de huevo, de morrón. La gratinamos en el horno y la acompañamos con una ensaladita fresca, ¿sí? La intención para sumar alimentos más saludables es pensar en preparaciones simples, en preparaciones que se resuelvan con una cocción sencilla y que no requiera mucho tiempo de elaboración, porque es ahí donde nos terminamos cansando, donde nos terminamos agobiando y donde la idea de alimentación saludable ya se empieza a desvanecer, porque ya sentimos que es muy sacrificado, que nos desgasta mucho, que demanda mucha energía, que demanda mucho dinero. Una alimentación saludable tiene que ser rica, tiene que incorporar variedad de alimentos, pero también tiene que ser sostenible en el tiempo. Y la única manera de sostener estos cambios que vamos implementando para alimentarnos mejor tiene que ver con hacer los procesos más sencillos, ¿sí? No nos tenemos que transformar en MasterChef para tener una alimentación saludable. Hagamos preparaciones simples, pero metámosle todas las verduras que podamos, ¿sí? Ese zapallito que quedó olvidado, ese tomate que quedó olvidado, van adentro de nuestra olla y forman parte de nuestra alimentación, ¿sí? Aprovechemos las sobras para reutilizar el alimento y elaborar nuevas propuestas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, bueno, hemos llegado al final de este primer conversatorio en donde la intención era presentar las pautas de una alimentación saludable. La fibra alimentaria es un componente esencial de una alimentación saludable. Y bueno, ya sabemos cuáles son los alimentos que aportan fibra alimentaria y ya tenemos distintas ideas de cómo incorporarlos en nuestras comidas diarias, ¿sí? Con Mariela, con Mariano, los esperamos en nuestro próximo conversatorio que se va a desarrollar de acá a 15 días. Ustedes van a recibir una notificación del mismo. En ese próximo conversatorio vamos a hablar ya más puntualmente de los vegetales y las frutas y vamos a compartir muchas recetas para tratar de incorporar frutas y vegetales en distintas preparaciones a lo largo del día. Y también priorizando aquellas frutas o aquellos vegetales que por ahí no sabemos cómo se pueden preparar o no sabemos cómo incorporarlos a nuestra alimentación diaria. El objetivo de ese conversatorio es poder llevarnos estrategias para sumar esos nuevos alimentos a nuestras comidas del día, ¿sí? Cualquier duda, cualquier sugerencia que ustedes me quieran hacer o cualquier consulta puntual, ahí tienen mi correo electrónico para que me puedan escribir y lo vamos trabajando de manera privada, ¿sí?
yo voy, ahí el correo electrónico le va a quedar a ustedes en la presentación. Esta presentación se las va a compartir Mariano. Se las va a compartir Mariano, entonces ustedes van a tener como un backup de toda esta información que vamos a ir trabajando, ¿sí? Una preguntita, la miel que no se mencionó en todo la charla, digamos así. Bien, no se mencionó porque es un alimento azucarado, o sea, es un alimento, digamos, que tiene un aporte de azúcares importante y eso se va a profundizar en la segunda etapa de los conversatorios, ¿sí? La miel, si bien es un alimento natural, es un alimento que genera un impacto metabólico importante porque hace que nuestras glucemias se disparen, ¿sí? Y cuando uno tiene glucemias altas o situaciones de hiperglucemias constantes, eso puede generar problemas de salud. Por lo tanto, la intención es ir bajando el consumo de estos alimentos de manera diaria, ¿sí? Si ustedes están habituados a consumir miel y clínicamente no tienen ninguna patología que obligue a no consumirla, la pueden incorporar como parte, como condimento eventual, ¿sí? Como condimento de alguna fruta, como condimento de alguna preparación a base de leche y cereales, como condimento de un yogur natural, ¿sí? Sí, yo acá la miel que consigo es orgánica. ¿Pierde proteína? Bien, lógicamente, por más de que la miel, por más de que un alimento sea orgánico, si es un alimento formado principalmente por azúcares, eso puede generar problemas de salud a largo plazo, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, se puede consumir miel, mejor si es orgánica, porque nos aseguramos una buena calidad de este alimento, pero tengan presente que si ustedes tienen situaciones de insulina alta en sangre o situaciones de glucemia alta o diagnóstico de hiperglucemias o prediabetes, son alimentos que hay que bajar el consumo de manera gradual. Cuando uno dice bajar el consumo de un alimento no significa que ya mañana sábado lo dejo de consumir, ¿sí? Porque eso es duro, es muy estricto y porque nosotros construimos nuestro patrón alimentario durante años, ¿sí? No podemos de un día para el otro borrar ese patrón alimentario y empezar de cero, porque eso va a generar mucho estrés, mucho gasto de energía en sostener esos cambios. Entonces, a la hora de reducir un alimento, siempre es importante hacerlo de manera gradual, ¿sí? De a poquito, cosa de que ustedes se vayan sintiendo cómodos en ese proceso de cambio. Si yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a tomar 2 termos de mate y ya mañana dejo de tomar mate y lo voy a extrañar y voy a sentir ganas de tomar mate. ¿Y cuánto tiempo puedo aguantar extrañando algo o prohibiéndome de tomar algo? Y un tiempito y ya después me agarra la loca y la vuelvo a tomar mate. Bueno, así pasa con los alimentos. La intención de bajar el consumo de un alimento es hacerlo de manera progresiva, de a poquito, ¿sí? Y esa progresión la vamos trabajando con cada persona en particular, ¿sí? Que va a depender de la situación de cada persona. Acá les traigo, porque sirve el ejemplo, tengo un paciente que estaba acostumbrado a cada café le agregaba 3 cucharadas de azúcar. Bueno, le dije, me dice, paso al edulcorante. Le digo, no pases de golpe, porque vas a notar el cambio de sabor, porque no te va a gustar, porque está el azúcar muy arraigado en tu alimentación. Entonces, empezamos a reducir la cantidad de cucharitas de azúcar. Si la persona agregaba 3 cucharadas de azúcar, bueno, desde hoy hasta el viernes que viene agregamos 2 cucharadas y media. Desde el viernes que viene hasta el próximo viernes vamos a agregar 2 cucharadas a cada café que me tomen. Fíjense que vamos haciendo cambios muy graduales. ¿Para qué? Para que nuestras papilas gustativas se empiecen a acostumbrar
a este cambio en el dulzor y aceptar a este alimento en su sabor lo más cercano a lo natural posible. En ese proceso de reducción de las cucharitas de azúcar va a llegar un momento en donde la persona no va a agregar cucharitas de azúcar y empezamos a sumar un edulcorante que le guste en pocas cantidades, si es que necesita fuertemente sentir el sabor más dulce. Si no, lo ideal es consumir las infusiones sin agregado de azúcar. Lo ideal es consumir el alimento en su versión lo más natural posible. ¿Para qué? Para sentir el sabor, para sentir la palatabilidad de ese alimento en su estado más natural, ¿sí? Este proceso de acostumbrar nuevamente nuestras papilas gustativas al sabor natural demora más o menos 21 días, de ir bajando de a poquito el agregado de azúcar o el agregado de sal si estamos en preparaciones más saladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros hábitos alimentarios y la industria alimentaria nos llevó a alterar la percepción natural del gusto de los alimentos. Desde chiquito nos han metido condimentos, ya sea en forma de azúcar o en forma de sal, a nuestras preparaciones. Y eso fue alterando gradualmente la percepción del gusto natural del alimento, ¿sí? Y eso hace que nosotros tengamos que volver a ese estado primitivo y acostumbrarnos nuevamente a ese sabor. Los alimentos naturalmente tienen un sabor muy rico, algunos un poco más dulces de manera natural, otros alimentos un poco más salados de manera natural. El problema es que nosotros lo notamos desabrido porque tenemos alterada la percepción por esa estimulación constante que hacemos con el agregado de azúcar o el agregado de miel o el agregado de edulcorantes, llámese chúquer, llámese stevia, llámese el edulcorante que sea, o con el agregado de sal o el agregado de aderezos que tienen una cantidad de sal importante. ¿Me explicó? Sí. Digo que habían levantado la mano. ¿La miel tiene algún beneficio su consumo? Por ejemplo, si endulzo con miel. En realidad, beneficios por sí mismo, tiene beneficios que lo aportan otros alimentos también, como su factor protector al sistema inmunológico, su protección por ser un antioxidante, lo tienen la fruta y los vegetales también, ¿sí? La contraindicación es que la miel sí puede alterar mis glucemias y esa situación sí me puede desencadenar problemas de salud a futuro, ¿sí? Si yo estoy acostumbrada diariamente a consumir miel, bueno, tengo que valorar cuánto estoy consumiendo y de qué manera puedo reducir de manera progresiva y sana ese consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo agrego miel, estoy alterando el sabor natural de esa infusión que me prepare o de esa fruta que estoy acompañando, ¿sí? Pero tranquilamente se puede usar como parte de un ingrediente en recetas que nosotros preparemos de manera casera. Si yo el domingo quiero hacer una torta o un budín y en lugar de agregarle azúcar le agrego miel, es válido también, ¿sí? El problema está cuando el consumo es diario y en grandes cantidades a lo largo del día. Porque a lo mejor uno no se va dando cuenta, pero si a cada infusión que toma le agrega un poquitito de miel, bueno, pensemos al final del día lo que representa, ¿sí? Ya vamos a profundizar un poquito más este tema en el conversatorio de azúcares, que va a estar bien desarrollado, ¿sí? Y podemos ver bien de qué manera reemplazar a estos alimentos dulces por sustitutos de mejor calidad nutricional. Bien, gracias. Gracias a ustedes por participar. Acá estoy leyendo sus devoluciones. Acá me están diciendo, bien, acá hay pacientes que tienen SIBO, que es, sobrecrecimiento bacteriano, tienen, algunas consultas sobre inflamación en el intestino. Sabemos que hay alimentos que generan, ¿sí?,
sobrecrecimiento bacteriano, mayor inflamación intestinal, y generalmente estas situaciones de salud están muy relacionadas, primero con un componente emocional y segundo con el consumo de alimentos muy procesados, ¿sí? Alimentos que son productos de la industria alimentaria, ¿sí? La persona que esté desarrollando algún cuadro de inflamación intestinal o que tenga alguna intolerancia alimentaria, se tiene que valorar de manera particular, ver qué alimento les está generando esa sintomatología y ver en qué cantidad se consume ese alimento, para tratar de adecuar ese alimento a cantidades que sean más saludables a su situación de inflamación intestinal, o bien, en caso de que finalmente ese alimento no sea tolerado, de qué manera se puede reemplazar ese alimento, ¿sí? Ya ahí la valoración es mucho más exhaustiva, es bien particular y bien específica a los síntomas que esté manifestando ese paciente que está atravesando por una inflamación intestinal o por un cuadro de sobrecrecimiento bacteriano o por algún cuadro de mayor distensión, de mayor acumulación de gases, ¿sí? O meteorismo. ¿Me explicó? Sí, sí. No se trata de eliminar un alimento porque sí, sino se trata de adecuar el consumo de ese alimento a la situación del paciente, adecuándolo en cantidad, adecuándolo de qué manera lo voy a preparar ese alimento, ¿sí? Porque imagínense si por cada alimento que me hace mal uno lo saca, terminamos tomando agua nada más. Entonces hay que buscar la manera de mantener una alimentación sana, saludable, rica, placentera, pero que se adecue a esos síntomas que yo estoy manifestando. Bueno, Alejandra, no sé si ya tenemos muchas preguntas, me imagino todos quieren preguntar un montón de cosas, ¿no? Pero es para que no se haga muy extenso. Excelente, digamos, esta primera clase. Acuérdense que van a tener varias clases, como lo hablamos con Alejandra, bueno, Daniela también. Queremos agradecer la presencia de las chicas, aquí de los nutricionistas, pero bueno, ya saben, para la próxima pueden ir preguntando también, o lo que podemos hacer los primeros 5 o 10 minutitos de la clase, ir haciendo las preguntas pertinentes, ahí le podemos hacer. Obviamente que seguramente ahí van a ver el temario, van a poder saber cuáles son cuáles son los temas que se van a tratar para poderlos resolver en ese Mira, momento, ahí ¿sí? me das pie, Mariano. El próximo tema va a ser frutas y verduras, y frutas y vegetales. Bien. Para tratar de aumentar el consumo de este grupo de alimentos. Todas las dudas que ustedes tengan en relación a la fruta y los vegetales, vayan anotándolas, ¿sí? Así la vamos trabajando en el próximo conversatorio, ¿sí? Dale, si te parece, Tenemos hacemos 15 así. días para ir pensando cómo incorporo esto, cómo lo preparo, si me siento mal, cómo lo consumo. Bueno, todas las preguntas relacionadas a vegetales y frutas la trabajamos la semana próxima, en 15 días. Dale, hacemos así, ¿sí? Los que sí les pido a todos, chicos, bueno, a varios que se conectaron al último momento, se inscribieron al último momento, para que no se haga tan extenso, respetemos el tiempo de las coordinadoras y de todos los integrantes del taller, sean puntuales a la hora de conectarse, ¿sí? Porque también cuando empiezan, se iban conectando, pasando 15 minutos, y bueno, y eso hace que también la clase se extienda, y bueno, no le podemos sacar el tiempo a todos los que están, no solamente a Alejandra y Mariela, las coordinadoras, sino también a todos ustedes, ¿sí? Así que eso les pido para la próxima clase, que acuérdense que va a ser no el 10, sino que lo vamos a tener entonces el 17, ¿sí? Acuérdense, el día 17 vamos a tener el próximo encuentro virtual, y después les vamos a ir avisando cuando sea el encuentro presencial para los que puedan venir, ¿sí? Así que desde ya agradecidos, gracias Alejandra, gracias Mariela, y saludos para todos, y buen fin de semana. Muchas gracias para todos por quedarse hasta esta hora. Gracias por participar. Chao.